nuevamente al canal. El día de hoy vamos a estudiar a la descomposición en factores primos. Bien, para comenzar vamos a ver los siguientes aspectos. Primero, ¿qué significa descomponer en factores primos? Luego, ¿de cuántas maneras se pueden descomponer? Vamos a ver el diagrama del árbol y las divisiones sucesivas. Bien, comencemos. ¿Qué significa descomponer en factores primos? Vamos a ver. Nos dice, descomponer en factores primos significa que vas a expresar un número compuesto como la multiplicación de números primos, ¿no? Ese es lo que consiste al descomponer en factores primos. Mira acá. Te coloco tres ejemplos puntuales. El 20, por ejemplo, descompuesto en factores primos, es la multiplicación de dos números primos, en este caso el 2 y el 5, como lo puedes ver ahí. Y obviamente el número 2 que está arriba es su potencia. Pero puedes ver de todas maneras que acá hay un número primo 2, acá está el otro número primo 5. Obviamente, si esto no lo tienes claro de número primo, número compuesto, te invito, hay un enlace que voy a dejar en la parte de abajo en la descripción para que puedas ver a qué se refiere números primos y compuestos, ¿no? Esto tienes que tenerlo como un conocimiento previo al tema de hoy. Bien, 36, por ejemplo, descompuesta en factores primos es 2 al cuadrado por 3 al cuadrado, ¿no? Vemos acá entonces el 2 y el 3 como números primos que al multiplicarlos por sus respectivos exponentes también me da 36. 675 es la multiplicación de 3 por 5, cada uno su exponente, en este caso 3 al cubo y 5 al cuadrado. Entonces, descomponer en factores primos simplemente es descomponer en una multiplicación de números primos, tal cual dice ahí. Sigamos. A ver, ya hemos visto qué significa descomponer en factores primos. ¿De cuántas maneras se puede descomponer? Obviamente en factores primos. Tenemos acá dos métodos. Se puede descomponer de dos maneras. Una a través del diagrama del árbol y la otra manera a través de divisiones sucesivas. Entonces, con esta observación que tenemos que se puede descomponer de dos maneras, vamos a ver en qué consiste el diagrama del árbol. Y vamos a trabajar el diagrama del árbol resolviendo estos 5 ejemplos en donde lo vamos a descomponer, llegando a una multiplicación final, pero lo vamos a hacer con el diagrama del árbol. ¿Cómo es su estructura de este diagrama? Bueno, vamos a continuación. Ahora sí nos vamos acá a nuestra pizarrita y vamos a trabajar los ejemplos que habíamos propuesto para verificar la descomposición a través del diagrama del árbol. El primer número que habíamos propuesto era el 18. Bien, debemos descomponer al 18 en una multiplicación. ¿Y cómo se utiliza el diagrama del árbol? Muy sencillo. Observa, tenemos el 18 acá y vamos a descomponerlo en una multiplicación. Una multiplicación cualquiera, la que tú desees. ¿Qué números multiplicados me dan 18? Tienes 6 por 3, tienes 9 por 2, 18 por 1. Pero evitar escoger a la multiplicación que tenga el 1, porque va a ser muy redundante y simplemente nos vamos a demorar más. Yo voy a escoger acá 6 por 3. 6 por 3, 18. Y cada vez que yo descomponga, voy a encerrar en círculos a los números primos que encuentre. En este caso 3 es un número primo, lo encierro. Continuamos. El 6 es un número compuesto, no es primo. Lo seguiré descomponiendo. 2 por 3. Verifico acá que el 2 es primo y el 3 es primo. Y lo encierro también. ¿Hay alguna otra descomposición que pueda hacer? Ya no, porque cada vez que tú vayas encontrando números primos lo vas encerrando. Pero vas a terminar este proceso cuando ya no tengas más números compuestos que descomponer. ¿Ves? El 2 no puedes componer porque es primo, el 3 tampoco, ahí queda. Entonces mi pregunta es, el 18 se ha logrado descomponer en cuántos números primos. ¿Cuántos números primos puedes observar ahí? Observo al 2 y observo al 3. Entonces el 18 es la multiplicación de ambos, pero pequeño detalle, porque veo que el 3 se repite dos veces, entonces será 3 al cuadrado. Y de esa manera, observa acá, he logrado que a través del diagrama del árbol, que es lo que está acá en amarillo, me ayude a descomponer a mi número en factores primos.
Pero ¿qué sucede si yo no escojo 6 por 3? Si yo escojo, por ejemplo, 9 por 2 o 2 por 9, no hay problema. Por ejemplo acá, 2 por 9. Hemos dicho que cada número primo lo encerramos en un círculo. Acá está. Luego, este aquí vamos a ponerlo por acá. Luego, el 9, como es un número compuesto, lo sigo descomponiendo. Lo sigo descomponiendo entonces. Y digo acá, esto será 3 por 3. Y como el 3 es primo, lo encierro en un círculo y a este 3 también. Y si te das cuenta, llego al mismo resultado. 2 por 3, en donde el 3 se repite dos veces. Bien, entonces de esta manera tú puedes descomponer a un número con el diagrama del árbol. Se le llama diagrama del árbol porque simplemente es como si se descomponiera o se estuviera ramificando en hojas, ¿no? Bien, vamos a ver el segundo ejemplo. Teníamos al 48. 48 entonces descompuesto en, en números, en factores primos. ¿Cuánto nos quedará? Vamos a verificar. Tenemos acá 48, una multiplicación 6 por 8, por ejemplo. El 6 no es primo, el 8 tampoco, entonces continúo. El 6 es 2 por 3, en donde ahora sí, él es primo, él también es primo. El 8 lo descompongo en 4 por 2, en donde tengo que el 2 es primo. Y tengo el 4 que es 2 por 2, en donde acá también el 2 es primo y el 2 es primo. Entonces el 48, analizando, es la multiplicación de los números primos 2 y 3, 2 por 3, en donde el 2 se repite 4 veces. ¿Ya está? Y entonces tenemos la descomposición del 48. Vamos con el siguiente ejemplo. Vámonos con el 200. Habíamos colocado también como ejemplo. 200, ¿cómo nos quedará? Veamos. 200 lo descomponemos, se nos ocurre, a ver, 20 por 10, por ejemplo. Como ninguno es primo, bueno, sigo descomponiendo. 20 es 10 por 2, ¿sí? En donde el 2 es primo, lo encierro. El 10, como es número compuesto, lo sigo descomponiendo. 5 por 2. Y acá tengo que el 5 es primo, el 2 es primo. El 10 similar, 5 por 2, en donde obtengo que el 2 es primo y el 5 también es primo. Finalmente analizo y esto me va a quedar entonces como 200, que es la multiplicación de 2 por 5, en donde el 2 se repite 3 veces. En donde el 2 se repite 3 veces y el 5 2 veces. 200 es 2 al cubo por 5 al cuadrado. Bien, vuelvo y repito, yo escogí 20 por 10. Tú puedes haber escogido otra multiplicación si quieres. A ver, ¿qué otra multiplicación nos da? 100 por 2, 40 por 5, igual debes llegar al mismo resultado. Bien, ya tenemos el 200, vámonos con el 55. ¿Cómo me quedará el 55? Muy bien. El 55, decimos que multiplicación nos da 55. Esto es 5 por 11. En donde el 5 es primo, el 11 es primo. Pero acá no hay más para descomponer. Bueno, si no hay más, simplemente quedará como la multiplicación de 5 por 11. Y si no se pone más, no se pone más. Acá no es que tienes que forzar esto a que se descompongan varias veces. Hay que descomponer lo que se tenga que descomponer. Si son 2 veces, una vez, 3 veces, bueno, es lo que se descompone. 55 entonces, descompuesto de factores primos, será la multiplicación de 5 por 11. Vamos con el siguiente ejemplo, 114. 114, ¿cómo nos va a quedar? Vamos a ver. Muy bien, 114 será la multiplicación, por ejemplo, de, a ver, ¿qué podemos poner acá? 38 por, esto es, si no me equivoco, 38 por 3. Correcto, 38 por 3, tenemos acá que el 3 es primo y 38 hay que seguir descomponiendo, nos puede quedar como 19 por 2, en donde el 2 es primo y el 19 también.
Entonces 114 nos quedará como la multiplicación de los primos 2 por 3 por 19. Entonces en la parte de acá puedo ver simplemente que no lo elevo a ningún exponente porque no se repite. Muy bien. Bien, entonces hemos visto los ejemplos, los 5 ejemplos de acá desarrollados por el diagrama del árbol. Teníamos entonces que el 18 nos queda 2 por 3 al cuadrado, el 48 nos quedó 2 a la cuarta por 3, el 200 nos quedó 2 al cubo por 5 al cuadrado, el 55 nos quedó como 5 por 11, obviamente elevado a la 1, pero cuando un número está elevado a la 1, recuerda que no se pone ese exponente, y el 114 nos quedó como 2 por 3 por 19, ¿sí? Todos los valores que tú ves acá, como puedes observar, son números primos, ¿no? El 2, el 3, el 5, el 11, el 19, ¿no? Todos expresados en una multiplicación de números primos. Y en el caso del 128, ¿cómo podría ser? Vamos a ver este casito muy particular. ¿Qué sucede ahora con el 128? Vamos a ver cómo nos quedará el 128. Bueno, 128, si vamos a ver cómo nos queda, vamos a comenzar a descomponerlo. Sería de esta manera. Se me ocurre 2 por 64. Encierro al 2 que es primo. 64 vendría a ser 32 por 2, en donde el 2 es primo. 32 vendría a ser 16 por 2, en donde el 2 es primo acá. 16 vendría a ser, voy a colocar por acá, vendría a ser 2 por 8, en donde el 2 es primo. 8 vendría a ser 2 por 4, en donde hay un 2 que también es primo. Y 4 vendría a ser 2 por 2, en donde esos dos también que son primos los encerramos. Terminando ahí, vamos a ver cuántas veces se repite el 2, porque no hay otro número primo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces 128 saldría 2 a la séptima. Pero no se multiplica con nadie. Claro, puede suceder ese caso incluso. Yo te puedo decir incluso por 1, ¿no? Pero si en mi descomposición me queda un solo número, le tengo que colocar este número y las veces que en este caso se repita, ¿no? En esta descomposición tengo que el 2 se repite 7 veces, por eso 128 es 2 a la séptima. Bien, entonces esto sería por el diagrama del árbol. Bien, entonces hemos visto que el 128 nos queda como 2 a la séptima. Hay casos particulares en el cual no es que termine con una multiplicación, casos particulares que sí quede expresado como un número primo que está elevado a un exponente determinado. ¿Puede darse ese caso? También se puede dar, no hay ningún problema. Bien, entonces, en esto consiste el método del diagrama del árbol, como hemos visto ya hace un momento, y ahora nos vamos a ver el método de divisiones sucesivas. Vamos nosotros a trabajar los mismos ejemplos, pero resolviéndolos a través de las divisiones sucesivas. Y obviamente debemos llegar a los mismos resultados. Bien, vamos a comenzar ahora con el método de divisiones sucesivas. Descomponer un número por divisiones sucesivas se hace de la siguiente manera. Vamos a trabajar los mismos ejemplos que hicimos con el diagrama del árbol. En el caso del 18, primer paso para divisiones sucesivas, hay que colocar el número y luego una línea en forma vertical. Esta línea en forma vertical nos va a separar al número de los divisores que voy encontrando. Este 18 lo vas a dividir entre números de manera que dividan al 18 de manera exacta. Pero esos números que van en la parte de acá, en esta parte derecha, van a tener que ser solamente números primos, ¿sí? Por ejemplo, entonces, tenemos al 18 acá, nuevamente 18, trazamos la línea. ¿Qué números primos? Empezando por los más pequeños, el 2. 18 entre 2 sí se puede. ¿Cuánto nos da? 9. 9 entre 2 se puede, no. ¿Qué número primo le sigue? El 3. 9 entre 3 se puede, sí. ¿Cuánto me da? Esto me da 3.
Luego puedo seguir dividiendo entre 3, así es, 3 entre 3 me da 1. Y cuando tú llegues al número 1 es donde ya has terminado tu procedimiento de divisiones sucesivas. Hasta acá ya terminaste. Entonces, ¿qué se coloca en la respuesta? Vamos a ver. 18, si observo, se multiplica por ¿qué números primos? Acá observo al 2 y al 3. Sería 2 por 3, pero vemos que el 3 se repite 2 veces, entonces lo elevo al cuadrado. ¿Te das cuenta? Entonces, por eso se llama sucesivo, porque hay que dividir de manera repitente, ¿no? Por los números primos. Ese era en el caso del 18. Teníamos también el ejemplo del 48. A ver, 48 si descomponemos por divisiones sucesivas, ¿cómo nos quedará? Bueno, vamos a ver 48 cómo nos queda. Primero se coloca el número, luego colocas la línea vertical y comenzamos a dividir entre números primos. Entre números primos tiene mitad, ¿sí? O entre 2, que es lo mismo decir 24. 24, puedo seguir dividiendo entre 2, así es. ¿Cuánto me da? Esto me da 12, sigo dividiendo entre 2. ¿Cuánto me da esto? Me da 6, puedo seguir dividiendo entre 2, así es, esto me da 3. Ya no puedo dividir entre 2, de repente entre 3 sí, entre 3 ¿cuánto me da? 1. Y logré el objetivo, llegar hasta la unidad. Y ahora simplemente verifico. 48 es la multiplicación de qué números primos, del 2 y del 3. Del 2 y del 3, pero en caso particular el 2 elevado a la cuarta. A la cuarta, ¿verdad? A la cuarta. Entonces, de esta manera es la descomposición del 48. Vámonos con el siguiente ejemplo. Vámonos con el 200. 200, ¿cómo quedará expresado? Por el método de divisiones sucesivas, colocamos el número, trazamos la vertical y comenzamos a dividir. Entre 2, esto me da 100. Perdón, vamos a colocarlo del mismo color. 100 entre 2, esto me da 50. Entre 2, esto me da 25. Entre 2, perdón, entre 2 no se puede, saldría entre 3 tampoco. ¿Qué número primo sigue? Entre 5. Entre 5, esto me da 5 y nuevamente entre 5, esto me da 1. Porque quería llegar hasta la unidad, el 200 es la multiplicación de qué números primos, del 2 y del 5. Y el 2 elevado al cubo y el 5 elevado al cuadrado, ¿verdad? El 5 elevado al cuadrado. Bien, ahora hay un pequeño detalle acá. Y este es como un pequeño, vamos a decirlo así, artificio, estrategia, como lo quieras llamar. Obviamente con números más grandes vamos a ver que este procedimiento se hace un poco largo. Pero puedes utilizar esto. Mira, 200, te repito acá, trazamos acá y puedo yo combinar números primos. ¿A qué me refiero con combinar? Mira, en vez de colocar 2, sacarle entre 2, entre 5, si yo veo que se puede dividir entre un número más grande, lo hago. Por ejemplo, yo voy a colocar acá y observa 200 entre 2 por 5. ¿Qué he hecho acá? He combinado dos números primos. 2 por 5 me da 10. 200 se puede dividir entre 10, sí. Y esto te va a hacer que tu proceso sea más corto. 200 entre 10, esto me da a 20. A 20, ¿verdad? Allá, entonces yo puedo colocar acá, alguno me puede decir, ¿no? Por ahí. Entonces, ¿esto 5 por 4? No. ¿Por qué? Porque te dije que solo puedes combinar números primos y el 4 no es primo, solamente el 5. Entonces, mucho cuidado con aplicar este procedimiento de hacerlo de manera más abreviada. Solamente vas a poder hacerlo directamente si combinas números primos. Yo he combinado el 2 que es primo y el 5 que es primo. 2 por 5 es 10. Bueno, ese 10 puedo dividirlo también al número grande. Y acá el 20, bueno, no nos va a quedar otra que dividirlo entre, o continuar dividiendo ya sacándole mitad, o incluso también otra vez 2 por 5. Si quieres también 2 por 5, todavía lo puedo dividir. 2 por 5 que es 10, esto me queda 20 entre 10, me da a 2. Entonces voy observando acá.
Me ahorré el proceso más largo combinando números primos, así es. Y vas a llegar al mismo resultado. Mira, el 2 ¿cuántas veces se repite? Vamos a ver acá. Se repite una vez, dos veces. Ah, pero todavía no hemos... nos faltaría, perdón, dividir al 2. Nos quedó un 2. 2 entre 2, 1. Tenemos que llegar siempre a la unidad, ¿ya? Entonces, vemos acá que el 2 se repite 3 veces. 3 veces, ¿no? El 2 se repite 3 veces y el 5 se repite 2 veces. 1, 2. Y fíjate que llego también al mismo resultado. Llego al mismo resultado. 2 al cubo porque se repite 3 veces. Por 3 al, perdón, por 5 al cuadrado porque se repite 2 veces. Entonces date cuenta, ¿puedo abreviar mi proceso de división sucesiva? Sí, si combino números primos. Pero eso sí, tienes que tener mucha práctica. Inténtalo primero de esta forma y luego cuando ya domines puedes intentarlo la segunda. No significa, ojo, que siempre me va a salir combinando, a veces no sale, tienes que hacerlo de uno en uno. Eso ya depende del ejercicio. Bien, vamos entonces terminando los ejemplos que habíamos propuesto. 55, vamos a hacerlo por divisiones sucesivas. Esto me da, no puedo dividirlo entre 2, no puedo dividirlo entre 3, pero sí entre 5. Esto me da 11, el 11 lo tengo que dividir entre 11 y esto me queda 1. Observo entonces que 55 es lo mismo que 5 por 11. No tienen exponente porque solamente se repite una vez. Tenemos al 114 que también estaba en nuestros ejemplos y vamos a ver acá, esto nos da 114, dividimos, trazamos la vertical, decimos mitad, nos da 57. Mitad de 114 es 57. 114 ¿entre qué primo lo puedo dividir? Parece que no. Sí, entre 3. Y entre 3 nos da 19. 19 ¿entre qué número primo? Entre 19 nada más. Y esto nos queda 1. Y llegamos a la respuesta de 2. Uy, se movió por acá. Por 3 por 19. Por 19. Bien, entonces... si nos damos cuenta, tanto yendo por división sucesiva como yendo por el diagrama del árbol, debo llegar al mismo resultado. Siempre el mismo resultado porque si no serían dos métodos inválidos. Dos métodos inválidos. Bien, entonces tenemos que acá era 2 por 3 por 19. Vamos con el 128. A ver, por divisiones sucesivas, ¿cómo quedaría? Vamos a colocar acá 128. Comenzamos a dividir, trazamos nuestra vertical, decimos mitad, esto nos da 64, mitad 32, mitad 16, mitad 8, mitad 4, mitad 2, perdón, acá debió ir 2, mitad 2, entre 2, 1. ¿Cuántas veces se repite el 2? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Será 2 a la 7. Pero ¿puedo aplicar ese método de abreviar, de multiplicar por un número más grande si combino? También. Pudiste haber aplicado de esta manera, fíjate, pero siempre números primos. Se me ocurre colocar acá, a ver, observa, 2 por 2, que es 4, ¿no? 128 entre 4, ¿estoy combinando dos números primos? Sí, 128 entre 4, esto me da, a ver, cuarta a 3 y cuarta acá a 2. Puedo seguir dividiendo entre 8, entre 4 o si quieres entre 8. 2 por 2, 32 entre 4, ¿cuánto nos da? 8. Lo puedo seguir dividiendo entre una combinación también. 8 entre 8 nos da esto 1. ¿Cuántos números primos hay en este caso? ¿Cuántos números 2 hay que se repiten? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y llegamos a lo mismo. ¿Te das cuenta? Entonces se llega siempre al mismo resultado. Bien, hemos visto entonces cómo se resuelven por divisiones sucesivas, llegamos a los mismos resultados, porque obviamente tiene que ser de esa manera, sea el método que escojamos, debemos llegar al mismo resultado. Bien, entonces, recuerda, descomponer en factores primos finalmente hay que expresarlo como una multiplicación de números primos, elevados al exponente que les corresponda,
Y tiene dos maneras, diagrama del árbol y divisiones sucesivas. Bien, ahora inténtalo tú. He colocado estos 5 ejercicios. Si gustas, ponle pausa. Yo igual estoy colocando esos resultados en pasado unos segundos. Si gustas, ponle pausa, inténtalo por cualquier método y luego compruebas. Bien, listo, aquí están los resultados, entonces te lo dejo acá. Entonces, para finalizar, tiene dos métodos, ya sabes cómo es entonces la descomposición de factores primos. Bien, te dejo con este video para que practiques, y esto hay que practicarlo bastante para ir agarrando práctica, y ya nos vemos en un próximo video de Taller Mate. Saludos, nos vemos.